Hola y bienvenidos a este canal, mi nombre es el coanoflagelado Campesinosoxis. Y hoy vengo a hacer una especie de análisis y correcciones a un vídeo que un sujeto de 2,61 millones de suscriptores llamado Topman, puede que no lo sepan, o tal vez sí, pero ese usuario últimamente ha estado desinformando con vídeos sensacionalistas cuya única intención es atraer morbo. Entre ese tipo de vídeos tenemos este que voy a desmentir de forma épica, o tal vez no, pero bueno, es mi primer vídeo desmintiendo algo así que me disculpo si hay errores. El vídeo original lo pondré en la descripción, ahora dale perusimio y activa el vídeo. Contrario a lo que se suele decir, la naturaleza dista mucho de ser perfecta, e innumerables son las pruebas. Pero hoy hablaremos de algo que se menciona poco, la evolución. Sí, la evolución tampoco es perfecta. Una buena parte de las grandes bestias del pasado son ahora animales domésticos, tan inofensivos como un pequeño roedor. Estas son 5 criaturas antiguamente mortales, pero que fueron arruinadas por la evolución. Desde aquí se nota el morbo. En primera, que los organismos se vuelvan menos aterradores como tú dices no le incumbe a la evolución. Por cierto, nunca he estado de acuerdo en que la naturaleza sea perfecta o no, la considero como un fenómeno de sucesos y extraño equilibrio que puede ser bella pero también puede ser cruel, y no lo que afirma este sujeto. Siguiendo con su argumento de que todos los de esta lista son domésticos, cuando ninguna de estas criaturas a excepción del cerdo y los caprinos, fueron domesticados por las personas ya que las ratites, los perezosos, los mapaches y los marsupiales no son dependientes de los humanos, siendo en realidad animales salvajes. Número 5. Hyaenodon. Iniciamos con una criatura que tenía el mejor olfato de la prehistoria. Era del tamaño de un caballo moderno y sobrepasaba los 250 kilogramos. Allí va el primer error de este vídeo, ya que ningún Hyaenodon alcanzó el tamaño de un caballo moderno, ni siquiera el Hyaenodon gigas el cual es referido en este mugroso vídeo, pues la máxima altura del Hyaenodon gigas fue de 1 metro, técnicamente la mitad de la altura del caballo más alto, a no ser que lo compares con ponis. Aunque por lo menos le puedo dar la razón en lo del olfato, pero dudo que sea el mejor de toda la prehistoria. Tenía una mandíbula similar a la del cocodrilo, perfecta para desprender la carne del hueso. En manada, podían derribar a cualquier animal, sin importar su tamaño. Básicamente era como un velociraptor, pero mucho más inteligente y con una masa muscular superior. En realidad la mandíbula del Hyaenodon era más similar al de un canino o a una hiena, más que nada porque si tuviera una mandíbula similar al de un cocodrilo, difícilmente podría cortar la carne y al menos triturar los huesos. Esto se puede notar cuando el cocodrilo necesita sacudir a su presa para desprender pedazos del animal para zambarlo de un bocado, siendo incapaz de masticar. Y pese a su gran cabeza no tenía un gran cerebro, de hecho muy probablemente era menos inteligente que un dromeosáurido como el velociraptor cuya inteligencia era equivalente al de un ave promedio, pero siendo un animal más inteligente que el promedio en dinosaurios no avianos. Puede que no sea de importancia, pero los raptores no cazaban en manada, pero es posible que los hyenodontidos sí lo hicieran. Increíblemente, la evolución llevó a este animal, nada más y nada menos, que al mapache moderno. Sí, ese animalito que se dedica a saquear los botes de basura y a robar gnomos de jardín. Pero, ¿qué pasó? Ya lanzó su segunda morbodeada, los Hyaenodontia se extinguieron sin dejar descendientes vivos, y el mapache es de la familia Prochionidae, este estando anidado en el orden carnívora, nada que ver con el orden Hyaenodonta donde está el Hyaenodon. Bueno, se cree que con el tiempo, los especímenes más fuertes se fueron extinguiendo a causa de combates con criaturas más poderosas, quedando únicamente aquellos lo suficientemente inteligentes y asustadizos para esconderse, salvando la especie. ¿De quién hablamos? Del Hyaenodon gigas. ¿No que no podía derribar a cualquier animal? Aquí técnicamente lanzó una contradicción al decir que se extinguió por combatir con criaturas más poderosas. Además los animales no se extinguen por combates con otros animales al estilo de la UE, sino que lo hace por el cambio climático, la escasez, la competencia o una mezcla de todo eso. De hecho no se sabe exactamente el por qué se extinguió el orden Hyaenodonta, pero dicha extinción permitió a los animales del orden carnívora tomar varios nichos abandonados por los hyaenodontos y oxiánidos. Por cierto, entre los del orden carnívora están los mapaches, que según este video pseudocientífico, desciende de Hyaenodon, pero Topman miente con todos los dientes. Número 4. Andrewsarchus.
El Andreusarchus fue el mamífero depredador más mortífero que ha visto el planeta. ¿Recuerdas los wargos del Señor de los Anillos? Bueno, era algo así, pero con una mandíbula el doble de poderosa. Tenía casi 2 veces la altura de un oso grizzly y más de 4 metros de largo, colmillos afilados, la agilidad de un puma y la velocidad de un automóvil. En resumen, una auténtica máquina de matar. Ahora bien, ¿alguna vez has ido a una granja y has visto a ovejas, corderos y cabras? Tristemente, eso es lo que queda del mortífero Andreusarchus. Animales cuyo mayor daño puede ser una dolorosa mordida accidental al confundir tu pierna con un trozo de hierba. Pero ¿qué hizo que esta bestia asesina se convirtiera en una divertida cabra? En sí solo se conoce un cráneo del Andreusarchus que significa gobernante de Andreus. Pudo haber tenido 1,89 metros de altura y una longitud de 3,82 aproximadamente, no alcanzaba los 4 metros de largo. Ahí va la segunda metida de filogenia forzada relacionando al Andreusarchus con caprinos como ovejas y cabras, pues ese grupo de bóvidos de la subfamilia Caprinae apareció en el Mioceno tardío, mientras que el consumado carnívoro ungulado que se nombra en esta ocasión lo hizo el Eoceno medio, hace entre 43 y 41 millones de años. Para rematar, el Andreusarchus está más relacionado con los hipopótamos y cetáceos en el clado Cetancodonta morpa fuera del grupo Corona Cetancodonta. Si se preguntan sobre los wargos del Señor de los Anillos, quizás esa comparación se dé a raíz de que antiguamente se clasificaba al Andreusarchus como un mesoniquio, del orden Mesonichi, al cual sus miembros eran apodados como lobos con pezuñas debido a que eran depredadores ungulados emparentados con los artiodáctilos, pero estando fuera de estos agrupándose en Paraxonía, el grupo que incluye a los ungulados con pezuñas pares y sus parientes extintos, por lo que los mesoniquios se extinguieron sin dejar descendientes vivos, siendo reemplazados por los hiaenodontos que pudieron ser la causa de su extinción debido a la competencia. De nuevo el culpable fue la era del hielo. Aparentemente, la carne escaseaba, y era necesario comer lo que hubiera. Ya los grandes colmillos no eran necesarios, y estos fueron sustituidos por una dentadura común y corriente. Yo que sepa, cuando un animal carnívoro se enfrenta a bajas temperaturas, es poco probable que se vuelva herbívoro, ya que al contrario, le daría más razones de consumir carne, aunque sea pescado para subsistir, algo así como el oso polar, que es el más predilecto a ser hipercarnívoro. Prepárense, pues desde este punto del vídeo el Occiso empezará a tirarle piedras a la era del hielo, que por cierto, no fue solo una, sino muchas. Están la glaciación urniana, la criogénica, la del Paleozoico tardío, y la cuaternaria o pleistocénica, siendo esta última la que seguro hará referencia a este primate, pero el Pleistoceno empezó hace 2,58 millones de años, mientras que el Andreusarchus ya se había extinguido antes de que siquiera empezara la primera glaciación del Pleistoceno. Número 3. El Gastornis. Seguimos con un pájaro gigante, no volador, de 2 metros de alto, cuyo plumaje rojo y azul y un pico curvo para picar la carne lo hacía una de las criaturas más peligrosas durante el Paleolítico. Perdón, pero acabas de confundir Paleolítico con Paleoceno. No puede ser, pues el Paleolítico es el inicio de la llamada Edad de Piedra, que inició cuando los homínidos empezaron a utilizar herramientas de piedra, aproximadamente hace 3.300.000 años antes del presente, o para que ustedes entiendan, hace 329, 80, 50 años antes de Cristo, mientras que el Paleoceno fue una época geológica de la Tierra que inició luego de la extinción de los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años, hasta finalizar con el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que pondría fin al Paleoceno para dar lugar a la época del Eoceno. Y sobre que Gastornis era una asesina del Paleoceno, hay evidencia reciente de que el animal haya sido herbívora en lugar de carnívora, ya que su pico como sus patas no estarían adaptadas para matar los mamíferos pequeños que habrían existido en ese momento, sin evidencia de que hubiera carne en su dieta. Lo cierto es que, con la llegada de la era del hielo, dicho animal, acostumbrado a climas tropicales, fue poco a poco extinguiéndose. Los mamíferos peludos, y por lo tanto, más resistentes al frío, tomaron la delantera. En resumen, evolucionó hasta convertirse en las aterradoras aves modernas. De hecho, el ñandú y el kiwi son sus descendientes directos, y no son más peligrosos que un gato enfurecido. Este es el Gastornis.
No me sorprende que por tercera vez estuviera forzando la filogenia para seguir con su putrefacto y pedorro morbo, pues para el público que está viendo esto, deben saber que el Gastornis pertenece al orden Gastornitiformes, que podría ser o no parafilético hacia los Anseriformes, ambas agrupadas en Anserimorpare, por lo que el Gastornis está más relacionado a un pato o ganso que a las ratites, siendo estas últimas pertenecientes a la infraclase Palaeognathae, el grupo menos derivado de neornitas o aves modernas. Número 2. Megatherium. Este mamífero gigantesco tenía el tamaño de un elefante africano y solía pararse en sus dos patas traseras para intimidar o alcanzar las copas de los árboles, consiguiendo llegar al doble de su altura. Aunque suene superfluo, el Megatherium tenía una altura de 2,1 metros, pero su longitud llegaba a 6 metros, por lo que en altura era menor a un elefante africano, pero podía sobrepasarlo con creces al pararse en sus dos patas. En sus patas tenía garras afiladas de más de 20 centímetros de largo, que se cree eran para cortar las hojas de los árboles y defenderse del dientes de sable. Esta bestia monumental evolucionó a una criatura que todos conocemos más que bien, el perezoso, un animal del tamaño de un perro, famoso, literalmente, por no hacer nada. Nadie está muy seguro de en qué parte de la historia la evolución decidió que era más fácil sobrevivir si el Megatherium reducía su tamaño y avanzaba a la inquietante velocidad de 100 metros por hora. Tal parece que el Xenacoelomorfo se olvidó de un pequeñísimo detalle: el Megatherio es un perezoso. El orden Pilosa abarca a todos los perezosos, incluyendo a Topman, que es recontraperezoso al buscar información y prefiere incitar el morbo. Apilosa también incluye al Megatherium, cuyo parientes vivos más cercanos son los perezosos de 3 dedos de la familia Bradypodidae, por lo que no pudo ser el ancestro de todos los perezosos. De hecho, la familia Megatheriidae no tuvo descendientes vivos. Pero, en fin, cosas de la naturaleza. Número 1. El entelodón. Continuamos con una criatura mamífera de más de 2 metros de alto que consiguió la extraña reputación mejor carroñero. A pesar de no ser demasiado bueno asesinando otras criaturas, sí que poseía un kit de dentadura bastante potente. Sus dientes eran tan afilados como para pulverizar la carne y el hueso sin hacer demasiado esfuerzo. Además, era bastante robusto y musculoso, lo que lo hacía resistente a los ataques de los depredadores. De hecho, los entelodontes eran muy posiblemente omnívoros, o sea que pueden subsistir a base de varios alimentos, por lo que uno de los argumentos que va a soltar el Erisozoo sobre su evolución hacia otro animal que no guardaba relación con el entelodón pierde validez. Ellos comían raíces, nueces, frutos, ramas, pero también podía comer carne, incluido la carroña, pudiendo hasta ser depredadores activos de vez en cuando. Esto último se debate. No obstante, tenía un as bajo la manga, si alguna otra criatura quería robarle su carroña. El entelodón defecaba sobre la carne para hacer que la competencia perdiera interés. Una cosa, ese dato que acaba de soltar de que el entelodón hacía caca sobre su carroña es completamente errado, y viendo que parte de su video está sacado de Caminando entre las bestias de la BBC, pues es más fácil de desmentir, sobre todo cuando en ese documental el entelodón nunca defecó sobre un cadáver, sino que fue el Hyaenodon el que lo hizo en un intento fallido de ocultar el olor de la presa que acababa de matar. Aquí le dejo esa sección del documental en el capítulo del pequeño gigante. Pero hoy no tendrá ocasión. Han llegado los matones de la zona y está en minoría. El Hyaenodon, en un intento inútil de ocultar el olor del cadáver, defeca sobre él. Pero necesitará algo más que eso para alejar a los entelodontes. Los cerdos del infierno se llevan el premio. Menudo fail que hizo Topman al no incluir esto en la parte del Hyaenodon, pero sí ponerlo en los entelodontes, que les encanta oprimir minorías como el pobre Hyaenodonto.
Pero bueno, tal vez lo hizo para convencer aún más su relación con dicho animal que va a mencionar en siguiente. Sea como sea, debido a que el entelodón no podía cazar por sí mismo, y dos depredadores evolucionaron de modo que no dejaban sobras, no le quedó otra que adaptarse y comer lo que fuera que se atravesara en su camino. Básicamente, se convirtió en el cerdo doméstico. Dos cosas. 1. Es posible que sí pudiera cazar por sí mismo, y además era omnívoro y no exclusivamente carroñero. Y 2. Otra vez forzando la filogenia, ¿no? Pues el cerdo doméstico desciende del jabalí, no de los entelodontes, que pese a que se les apoda cerdos del infierno, en realidad son cetancodontos troncales, o sea miembros de Cetancodontomorpha, posiblemente hermanos del Andreusarchus. Zona 0. Tigres dientes de sable. Todos conocen el legendario tigre dientes de sable, con sus colmillos de 20 centímetros y sus 230 kilogramos de peso. Cazaba en manada, matando casi instantáneamente a lo que atrapara. Podrías decir, bueno, el tigre moderno aún se ve bastante poderoso y atemorizante. Y es verdad. Muy probablemente se refiera a Smilodon o a toda la subfamilia Machaerodontinae, pues Smilodon era un depredador de ápice, pero que según algunos estudios, estos podían haber cazado en grupos, cuidándose la espalda con tal de protegerse entre sí. Una cosa que es acertada en este vídeo es que el tigre moderno no está estrechamente relacionado con el Smilodon o cualquier macaerodontino, pues un Smilodon está igualmente relacionado a Panthera tigris como a Felis catus, o sea que el gato que encuentras en tu casa o en la calle está igualmente emparentado a un dientes de sable como el tigre. Tanto el dientes de sable, Smilodon, como los félidos modernos descienden de Pseudoailurus, habiéndose separado esos dos linajes hace 20 millones de años aproximadamente o menos. Este sería un excelente dato, de no ser que nuestro amigo entre comillas la cagara bien grande dejando el regalito del tamaño del dinosaurio de Paleos, la historia de la vida en la Tierra, pues el muy menso piensa que Crash y Eddie descienden de Diego, ya lo verán. Pero te sorprenderá saber que en realidad el tigre actual no tiene mucho que ver con el dientes de sable. La realidad es que los felinos modernos provienen de otra rama evolutiva. Sería más acertado mencionar a los marsupiales. Sí, el koala, el canguro y la temible zarigüeya son sus descendientes directos. Sí, no es chiste, el acelomado literalmente dijo que los marsupiales modernos descienden directamente del Smilodon, pero aquí vengo a destrozar esa afirmación. Puede que el Smilodon no sea un panterino o sea parte de la subfamilia Felinae, pero lo que es seguro es que Smilodon es un félido, haciendo parte de la familia Felidae, o sea es un placentalio, y no un marsupial, ni siquiera es un metaterio. Posiblemente cierto programa fue el que ocasionó la confusión de que Smilodon y otros machaerodontinos son marsupiales, no me acuerdo el nombre, pero sí sé qué canal lo transmitió COF. COF, National Geographic, COF, pero bueno, existió un metaterio no marsupial que evolucionó convergentemente los dientes de sable además de Smilodon. Se trata de Thylacoschilus, un metaterio del orden Sparassodonta que tenía dientes ridículamente largos que ocupaban gran parte del cráneo, pero que no tuvo descendientes vivos. No obstante, aún hay un marsupial que, al menos de lejos, puede causar el mismo efecto que un dientes de sable, o algo así. El demonio de Tasmania, a pesar de ser una pequeña criatura carroñera, emite un sonido tan espeluznante que eriza los pelos. Cabe decir que a eso, y a nada más, se debe su nombre. Estoy seguro que te falta más guano de aves marinas para hacer desaparecer todo tu morbo, menso. La era del hielo fue el culpable de la desaparición de muchas especies mortales. Si te interesa saber cuáles fueron los depredadores más letales de la era del hielo, aquí te dejo el video. Corrección, ninguno de estos animales a excepción del Megatherium y Smilodon vivió en la época del Pleistoceno donde surgió la edad de hielo del Cuaternario. En este vídeo solo estás desinformando con falsas relaciones de animales antiguos con animales modernos, muy seguramente para ganar más visitas. Este vídeo es una completa decepción, y no soy el único que opina eso ya que varias personas en los comentarios están dejando sus quejas para que te chinjes al centro de la tierra y no volver más. Sigue con tu clickbait que luego más personas te van a dejar de seguir. Y con esto me despido, luego de ver ese bodrio, les digo hasta la próxima usuario que ve este vídeo, un saludo y agradecimiento de que veas este vídeo, espero que lo compartas por favor, gracias.